Bueno, chicos, entonces hablábamos, ¿verdad? Vamos a desarrollar este ejercicio, es un ejemplo del libro, ¿verdad? Es un ejemplo un poco largo, digamos, ¿sí? Porque involucra una ecuación diferencial parcial de tres variables, ¿de acuerdo? De tres variables porque son tres variables independientes. Recuerden que las variables independientes son estas, x, y y t, y la variable dependiente es u. Cuando decimos una ecuación diferencial de tres variables, nos referimos específicamente al número de variables independientes que tiene la ecuación. Bien, para la solución, lo que haremos es lo siguiente. Digamos, vamos a decir así, sea P, la variable X más I, K por Y. Recuerden que I y K son constantes. I es la constante, I es raíz cuadrada de -1, ¿verdad? Entonces sería X más I por Y, más I, K por Y, menos I por omega T. Y Q que sea X menos I, K por Y, menos I omega T. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular las derivadas parciales, ¿de acuerdo? Usando la regla de la cadena, muy importante, ¿no? Recuerden que estamos diciendo, ¿verdad? Que F depende de P, fíjense bien, y que G depende de Q, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos calcular la derivada parcial de U con respecto a X, esto va a ser igual a la derivada ordinaria de F con respecto a P por la derivada parcial de P con respecto a X más la derivada de G con respecto a Q por la parcial de Q con respecto a X. Pero observen esto, ¿verdad? Vamos a copiar la derivada parcial de F con respecto a, Q, a P. De todas maneras, nosotros lo copiamos. Esto que tenemos aquí, vamos a derivar P con respecto a X. Bueno, esto es 0 y esto es 1. 1. No lo voy a escribir, ¿verdad? Más la derivada parcial de G con respecto de Q por la parcial de Q con respecto a X. Noten que esto sería 0 y esto también sería 0 y esto sería 1. O sea que esta es la primera derivada parcial. ¿Lo ven? Vamos a calcular ahora la segunda derivada parcial. La segunda derivada parcial de U con respecto de X, ¿verdad? Porque aquí lo que andamos buscando es esto, ¿no? U de XX. Okay, esto va a ser igual a la segunda derivada parcial de F con respecto de P por la parcial de P con respecto de X. Más la segunda derivada parcial de G, de G, ¿sí? Con respecto de Q, por la parcial de Q con respecto de X, ¿no? Entonces, otra vez, esto es 1 y esto es 1, así que vamos a tener que esto es igual a la segunda derivada parcial de F con respecto a P más la segunda derivada parcial de G con respecto de Q. Y guardamos esto, ¿verdad? Porque lo vamos a necesitar más adelante. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de U con respecto de Y. Esto va a ser igual a la derivada ordinaria de F con respecto de P por la derivada parcial de P con respecto de Y. Ok, más, disculpen chicos, más la derivada parcial de G con respecto de Q por la parcial de Q con respecto de Y. Pero observen que ahora vamos a derivar esto con respecto de Y. Si derivamos esto con respecto de Y, esto va a ser 0, esto va a ser 0, y ¿qué nos va a quedar nada más? IK, ¿ok? IK, por la parcial de F con respecto de P
más, si derivamos ahora G con respecto de Y, nos quedaría negativo IK, miren. Entonces sería negativo IK. Negativo IK por la parcial de G con respecto de Q. ¿No es cierto? De hecho, ustedes pueden sacar de factor común a IK. Miren, para facilitar los cálculos también voy a sacarlo. IK, como va a ser una constante. ¿Y qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar la parcial de F con respecto de P menos la derivada parcial de G con respecto de Q. Bien, ahora vamos con la siguiente, ¿no? La segunda derivada parcial. La segunda derivada parcial de U con respecto de Y. Ok, el IQ lo voy a copiar. El IK lo cambio. Ahora vamos a derivar esto, vean. Sería la segunda derivada parcial, perdón, la segunda derivada ordinaria con respecto de P por la parcial de P con respecto de Y menos, vamos a derivar esto, la derivada ordinaria, segunda derivada de G con respecto de Q por la derivada parcial de Q, vamos a ponerla acá, con respecto de Y. Esto es IK, la segunda derivada parcial de F con respecto de P. Esto, ¿a qué es igual? La P con respecto a Y. Habíamos dicho que era IK menos. Esto, ¿a qué era igual? Dijimos, chicos. La parcial de Q con respecto a Y. La parcial de Q con respecto a Y es negativo IQ. Negativo IK. Ok, entonces ahora vamos a poder sacar IQ. Miren, vamos a sacar de factor común. Miren, IK, perdón. IK. Entonces vamos a tener I cuadrado, K cuadrado. Y acá, pues vamos a tener la segunda derivada parcial de F con respecto de P, menos por menos es más. Perdón, no es la segunda derivada parcial, es la ordinaria, ¿no? La segunda derivada de G con respecto de Q. Pero recuerden que I al cuadrado es negativo 1, así que esto es igual a negativo K cuadrado por la segunda derivada parcial de F con respecto de P, perdón, más la segunda derivada parcial de G con respecto de Q. Bueno, chicos, ¿qué les parece? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, observación? Al final, estamos viendo, ¿verdad? Lo que queremos es estampar, ¿no? Algunas cosas, ¿no? ¿Qué es esto? Es la segunda derivada parcial con respecto de Y. ¿Qué es esto? Es la segunda derivada parcial con respecto de X. Y ahora, pues vamos a calcular la segunda derivada parcial con respecto de la otra variable, ¿de acuerdo? Que es T. A ver, ¿hay alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas entonces. Ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial de U perdón, la primera derivada parcial de U con respecto de P. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a la primera derivada parcial de F con respecto de P por la parcial de P con respecto de T, más la derivada ordinaria de G con respecto de P, de Q, perdón, de Q, por la parcial de Q
con respecto de t. Ok, entonces vamos a copiar la derivada parcial de f con respecto de p. Esta derivada, la derivada parcial de p con respecto de q, ¿a qué era igual, chicos? Bueno, hay que buscar la función. ¿A qué sería igual? Menos I omega. Menos i omega, correcto. Menos i omega. Más la derivada ordinaria, perdón, de g con respecto de q por, es igual a esto, Menos I omega también. menos i omega también, correcto. Entonces podemos sacar de factor común menos i omega y tenemos que esto es la derivada parcial de f con respecto de p más la derivada, perdón, la derivada de g con respecto de q. Entonces, esto es la de primera derivada parcial de u con respecto de t. Ahora calculemos la segunda derivada parcial de u con respecto de t. Entonces, esto va a ser igual a menos i omega. Calculamos la segunda derivada parcial de f, perdón, segunda derivada de f con respecto de p por la parcial de p con respecto de t más la segunda derivada de g con respecto de q por la parcial de q con respecto de x, de t, perdón. Y otra vez dijimos, ¿no? Esto es igual a negativo i omega. Entendemos que esto es negativo i omega por la segunda derivada parcial de f con respecto a p. Esto es negativo i omega de nuevo por la segunda derivada parcial de g con respecto de q. Este y este son factores comunes que los puedo sacar y nos va a quedar i al cuadrado. I al cuadrado, eso es negativo. Omega con omega es omega al cuadrado. ¿No es cierto? Recuerden que este con este bueno, se hace en positivo, ¿verdad? Positivo i por i al cuadrado con este, ¿no? Con este factor común. Y omega con omega es omega al cuadrado. Así que aquí lo que tenemos es la segunda derivada parcial de f con respecto de p más la segunda derivada parcial de q con respecto, perdón, la segunda derivada parcial de g con respecto de q. Bueno, jóvenes, vamos a ver pues, fíjense bien, u de tt debe ser igual a c cuadrado, al menos eso es lo que queremos demostrar, ¿no? A c cuadrado más, por u de xx más u de y. Entonces, esto es igual a negativo omega cuadrado por la segunda derivada parcial de f con respecto de p más la segunda derivada parcial de q con respecto, perdón, de g con respecto de q. Y esto va a ser igual a c cuadrado. Vamos a abrir un corchete aquí. ¿Quién es u de xx? Ok, u de xx aquí está, miren, es esto, ¿no? Así que va a ser igual a la segunda derivada parcial de f con respecto de p más la segunda derivada parcial de g, perdón, la segunda derivada de g con respecto de q. Más u de y. U de y es negativo k cuadrado, miren. Negativo k cuadrado. ¿De quién? Bueno, de lo mismo, ¿no? De las mismas derivadas, ¿lo ven? Entonces, aquí está, ¿no? La segunda derivada parcial de f con respecto de p más la segunda derivada parcial de g con respecto de q. Y claramente podemos ver el resultado, ¿no? que queríamos. Porque si ustedes se fijan, pueden sacar de factor común estos términos. Vamos a ver que negativo omega cuadrado por la segunda derivada parcial de f con respecto de p
más la segunda derivada parcial de g con respecto de q es igual a c cuadrado. Fíjense bien, podemos sacar de factor común esto. D cuadrado de la segunda derivada parcial con respecto de p más la segunda derivada parcial de g con respecto de q. ¿Y qué nos va a quedar dentro, chicos? Nos va a quedar 1, como factorizamos estos términos, va a quedar 1 menos x al cuadrado, menos k cuadrado, perdón. Y claramente estos términos, ¿verdad? Estas derivadas no son ceros, así que se pueden cancelar. Y notamos que negativo omega cuadrado es igual a c cuadrado por 1 menos k cuadrado. Y bueno, sabemos que omega cuadrado es igual a c cuadrado por k cuadrado menos 1. Ya está, ese es el resultado que andamos buscando, ¿no? Eso lo hemos demostrado ahora, ¿verdad? En efecto, cumple con la ecuación. Como ven, hemos aplicado correctamente la regla de la cadena para poder resolver este ejemplo.